Valerio Rocco, pues doctor en filosofía, profesor en la Autónoma de Madrid, ahora en una situación peculiar por su dedicación como director del Círculo de Bellas Artes, por la que es sobre todo conocido y aparece a menudo en los medios, donde desarrolla una labor que no vamos a resumir porque eso sí que nos ocuparía mucho rato. Autor de La vieja Roma en el joven Hegel y también uno de los coautores de, en catalán, Tres mirades sobre Hegel, junto con Salvi Turró y Vallsplana, y luego editor y coordinador de un sinfín de obras colectivas, como por ejemplo Hegel y Hölderlin, una amistad estelar, Estética del disenso, sobre Jacques Rancière, La herida del concepto, sobre Félix Duque, y Europa, tradición o proyecto, entre otras. Lo dejo ahí. Va a hablarnos de, luego presento a Berta, de, lo tengo por aquí, el título enigmático, donde los haya, tenemos que hablar, démonos un tiempo, un entre paréntesis. Pues tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Edgar. Cuando estaba preparando la intervención para estas jornadas, no sé si está el micrófono encendido. Igual no. Bien. La verdad es que, y de hecho la escenificación de esto me corrobora esta sensación, tuve la sensación de que veníamos a la tesis doctoral de Ripalda, de que veníamos como tribunal a enjuiciar a este joven doctorando, postdoctorando, porque realmente es lo más parecido a un acto de defensa de tesis, ¿no? Viene gente que lee todo un mismo texto a hablar con la persona que lo ha escrito y formularle una serie de comentarios positivos y negativos, ¿no? Y esto me pareció simbólico porque hace ya muchos años Ripalda estuvo en mi tribunal de tesis, lo recordábamos ayer. Y quiero empezar contando una anécdota que para mí es muy relevante. Yo en mi tesis, dedicada efectivamente a Roma en Hegel, criticaba a Ripalda muchísimo, con mucha dureza. Y entonces yo, en el tribunal que había configurado, junto con Félix Duque, mi director, pues él no estaba en esa primera versión, ahora lo puedo confesar. Pero Félix Duque, con muy buen criterio, al leer la versión definitiva de la tesis, me dijo, tienes que llamar a Ripalda, lo citas mucho. Y digo, ya, pero lo cito, en fin. Y efectivamente para mí textos como La nación dividida habían sido cruciales para mi tesis, pero es verdad que tenía un punto de vista diferente sobre la presencia de Grecia y de Roma en la juventud de Hegel. Y entonces pues fue convocado en el tribunal y otras personas que estaban en el tribunal y yo mismo, todos nos empezamos a poner nerviosos. Recuerdo la llamada el día antes de la tesis de esa persona que estaba en el tribunal que me dijo, esto va a ser una escabechina, Ripalda te va a masacrar, te metes con él muchísimo. ¿En qué momento se os ocurrió meterle en el tribunal? Y yo esa noche no dormí. Cuando empezó la defensa de tesis, Ripalda empezó con estas palabras. Ipsísima verba de Ripalda. Dijo, usted en su tesis me critica encarnizadamente. Y le voy a decir una cosa, tiene usted razón. Y ese dar razón me pareció un gesto de reciprocidad, de amor, de libertad, ¿no? Si es verdad, como se dice en el libro, que el amor, al menos en la ciencia de la lógica, es la ausencia de dominación y que la libertad es la cara sensible, o mejor dicho, que el amor es la cara sensible de la libertad, pues fue un gesto libre y amoroso que hoy yo le quiero agradecer, muchos años después, y también pues compartir, ¿no? También quiero elogiar este formato que habéis pensado, Edgar, Berta, Andrea, gracias, porque creo que además hace justicia uno de los principales contenidos del libro, uno de los que a mí me han interesado, que es ese elogio del Synphilosophein, ¿no? De ese filosofar en común, que desgraciadamente la universidad desde hace ya muchos años nos hurta, nos imposibilita en una hipercompetitividad burocratizada, atomizada, no ya entre áreas de conocimiento, sino entre individuos en competición unos con otros y que muy pocas veces tienen la oportunidad de trabajar juntos. Este grupo de investigación es una excepción, pero desde luego este acto yo creo que lo pone encima de la mesa de una manera muy, muy bonita. Voy a empezar, en esta primera mesa se supone que tenemos que ocuparnos sobre todo de Hegel. Yo, como el propio título de mi ponencia sugiere, ¿no? Esto de tenemos que hablar, démonos un tiempo, me gustaría empezar hablando del tiempo en Hegel, ¿no? Del tiempo y Hegel, o de Hegel y del tiempo.
El comienzo del libro de Ripalda, eso también es una invitación a la lectura, es un comienzo digno de James Bond, ¿no? Él es un poco James Bond, pero no de cualquier James Bond, sino del último James Bond, de la última película de James Bond, que se llama Sin tiempo para morir, No Time to Die. Y es verdad que ese es un título sobre el que yo he reflexionado alguna vez, ¿no? Porque efectivamente parece que estamos en una situación, en un contexto en el que no tenemos tiempo para nada, ni siquiera para morir. Vivimos en un sistema que nos hurta incluso la posibilidad, el tiempo para aquello que nos define, si es que somos seres para la muerte, heideggerianamente nos hurta el tiempo de morir, ¿no? Y un poco en esta línea, justo al comienzo del libro, Ripalda se queja, con razón, de la desaparición del tiempo, de la inmediatez, de la comunicación instantánea, contra, cito, la arrasadora banalización de la palabra de la comunicación electrónica instantánea. Todas estas primeras páginas del libro son muy hegelianas en el sentido de que son una crítica a la inmediatez y a la falta de tiempo, entendido también como posibilidad de mediación de nuestro tiempo, valga la redundancia. Hay una crítica feroz contra el odio del negocio al tiempo libre e improductivo, ¿no? Así se dice en la página 17 y creo que es uno de los diagnósticos más certeros y centrales de toda la obra. Ahora bien, ¿qué es el tiempo? ¿No? ¿Qué es el tiempo al menos visto hegelianamente o entendido hegelianamente? Pues es algo así como la distancia ontológica, el espesor que separa sujeto y objeto e impide su total identificación, su total fusión inmediata. Hoy en día estamos absolutamente volcados en los objetos, por eso no tenemos tiempo ni siquiera para morir, porque de algún modo el sistema nos incita a borrar la distinción entre sujeto y objeto. Estamos absolutamente en las cosas, en el mundo, volcados en ese mundo que nos rodea para conocerlo con nuestro entendimiento, desearlo con nuestra voluntad y consumirlo con nuestra apetición, ¿no? Esto sería un poco una tesis contemporánea, la idea de que conocer, desear y consumir las cosas o las personas, cuando son cosificadas y reducidas a cosas, sería algo así como el rasgo distintivo o los tres rasgos distintivos de nuestro tiempo. Cuando se habla del borrado del tiempo, de la cancelación del tiempo, evidentemente lo que surge a la mente de todos nosotros es la gran hibris hegeliana, la gran arrogancia, desmesura hegeliana, al final de la fenomenología del espíritu, en el capítulo 8, esa famosa cancelación del tiempo, ¿no? La Tilgung der Zeit, que Hegel propone, junto con la historia concebida, al final del capítulo 8, del saber absoluto, donde Hegel, en pleno optimismo, digamos, napoleónico, y en fin, en una fase de su vida expansiva y optimista, cree triunfantemente o triunfalmente haber logrado esa perfecta conjunción de certeza y verdad, de sustancia y sujeto, desde el punto de vista epistemológico, y, por lo tanto, haber cancelado esa distancia constitutiva entre sujeto y objeto, que es el tiempo, y por eso proclama nada más y nada menos que la cancelación del tiempo. Esta operación hegeliana, filosófica, epistemológica, tiene su correlato literario y también práctico en el Fausto de Goethe, ¿no? En el Fausto de Goethe, que, como sabéis, en esas últimas palabras que le condenan, ese tiempo o instante, detente, eres tan bello, ¿no? En el que encuentra su culminación, en esa voluntad de detener el tiempo encuentra su perdición, y esa voluntad de que el tiempo se detenga es justamente la expresión fáustica de la aprehensión total del objeto deseado por parte de la voluntad. Es el delirio de querer permanecer eternamente en un mundo, en una cosa, en una situación. Pues bien, ante la aceleración de nuestro tiempo a la velocidad de la luz, de la que Ripalda da múltiples ejemplos, que equivale, dice en la página 23, a un presente expandido ilimitadamente, que tiene como reverso para el sujeto, ¿no? Algo que es la inmediatez, es decir, objetivamente estaríamos en un presente expandido ilimitadamente, pero eso se le muestra al sujeto como inmediatez, ¿no? Nuestro mundo es un mundo inmediato. Pues en este mundo a la velocidad de la luz, como aparece en el título, caben dos posibilidades, a mi entender, leyendo el libro de Ripalda. Una es la de la librería, la del que no se ha leído el libro, que es la última frase del libro, es decir, la que cierra la contraportada, con la que termina la contraportada, ¿no?
Dice, de Hegel no nos separa la doctrina, sino la velocidad, habrá que ser reales a la velocidad de la luz, ¿no? Habrá que ser wirklich, se entiende, a la velocidad de la luz. Parece este lema, que yo creo que no encuentra mucho correlato luego en el libro dentro, y esa es una de las cosas que luego me gustaría debatir contigo, parece una suerte de adaptación, un poco en el sentido que critica Barbara Stiegler en su Il faut s'adapter, ¿no? Hay que adaptarse, es decir, si el mundo va a la velocidad de la luz, seamos también nosotros wirklich, reales a la velocidad de la luz, acelerémonos, borremos, algo que se critica en el libro, por eso me sorprende, la distancia entre Realität y Wirklichkeit, ¿no? En el sentido de, como nos tenemos que adaptar a la velocidad a la que van las cosas, borremos toda posibilidad de concebir que frente a lo que hay otra posibilidad, la de lo que debería ser para estar a la altura de su tiempo y a la altura del concepto, ¿no? Es una solución adaptaticia y aceleradora, ¿no? Hay una corriente hoy en día que es el aceleracionismo y tiene que ver con esto, ¿no? Acelerémonos. Pero claro, luego hay la posibilidad inversa ante esta aceleración a la velocidad de la luz, que es la contraria, que también aparece en el libro de Ripalda, y es justamente parar, ¿no? Dice en la página 12, parar un momento es el acto de mayor desobediencia. Para seguir esta segunda estrategia, que es la de parar, existen varias posibilidades no incompatibles entre sí, de hecho, como explicaré, bastante compatibles. Una que modestamente he sugerido yo recientemente en un artículo en Revista de Occidente que se titulaba Recuperar la demora, la gran revolución de nuestro tiempo, en la que defendía recuperar la experiencia del aburrimiento, que es otra experiencia que se nos hurta absolutamente hoy en día en este mundo tecnologizado, recuperar el aburrimiento como una experiencia no intencional, es decir, que no está volcada en el objeto, porque frente a la espera, que siempre se espera de algo, el aburrimiento no es aburrimiento de algo, es un aburrimiento a secas, y por lo tanto hace epogé de este estar volcado en la cosa, que en mi opinión es fatal. Todo ello obviamente vinculado con la etimología alemana de Langeweile, ¿no? Esa experiencia de la larga espera, el largo mientras, de la lentitud, ¿no? No habla exactamente de aburrimiento Ripalda, pero sí habla de lentitud en el libro, de recuperar una cierta lentitud, sobre todo de recuperar la lentitud que hay en la ciencia de la lógica. Se dice en la página 32, se define la ciencia de la lógica como una lenta anábasis lógica, aludiendo implícitamente al denuedo del concepto hegeliano, ¿no? Ese esfuerzo lento por ascender, por progresar, que es, por cierto, la experiencia que tiene cualquier lector al leer la ciencia de la lógica, ¿no? Y reivindica él y yo esta lentitud de la lógica frente al ritmo impetuoso y heroico de la fenomenología del espíritu, apresurado, incluso vitalmente. Sabemos que el capítulo 7 y el 8 son tan comprimidos y finitos porque Hegel lo tenía que acabar, y esa prisa biográfica se revela, en mi opinión, una prisa filosófica, ¿no? Cuando uno lee el final de la fenomenología del espíritu, es cancelación del tiempo, historia concebida, silogismo del objeto, pam, para, pam, parece Fausto, ¿no? El Fausto de Berlioz, con ese ritmo incesante caminando hacia su propia autodestrucción, o en este caso la cancelación del tiempo. Por lo tanto, reivindicar la ciencia de la lógica frente a la fenomenología es también reivindicar la lentitud y el aburrimiento, el denuedo del concepto y la lenta anábasis lógica. Y yo creo que esta reivindicación de la ciencia de la lógica no solo es necesaria por una cuestión de ritmo, sino también por una cuestión más profunda, porque yo sostengo que la producción hegeliana posterior a la fenomenología y también anterior a la fenomenología, pero sobre todo la posterior a la fenomenología del espíritu, es diferente, intrínsecamente diferente, porque está abierta a un resto, está abierta a un afuera, a la aparición inquietante de eso engullido por el glaciar que sale inadvertidamente a la luz, ¿no? De ese glaciar creo que nos hablará Edgar, o al menos así lo infiero del título que ha puesto, ¿no? Ese glaciar que aparece muy patagónicamente en un momento en la página 52. Dice Ripalda, en la página 154, en Hegel siempre hay un retorno de lo reprimido. Y yo añado, del resto inasimilable, ¿no? Siempre hay un a destiempo,
como dice en la página 73, en la que derridianiza, de algún modo, o utiliza esta expresión derridiana a destiempo, ¿no?, para referirse a este resto inasimilable en Hegel. Aquí hay un punto de discrepancia contigo, mejor dicho, con el libro, y creo que también una discrepancia, una cierta incoherencia entre diferentes momentos del libro. Porque hay varios momentos, sobre todo aquellos en los que dialogas con Hegel desde Derrida, en los que insistes en el carácter demasiado compacto e ingenuo de Hegel. Son dos adjetivos que aparecen varias veces. Por ejemplo, en la página 113 se dice: incluso la negatividad hegeliana resulta demasiado compacta. En la página 93 se dice que Hegel, con su pretensión de conceptualizar sistemáticamente al absoluto, que es una visión de Hegel, pues eso, conceptualizar sistemáticamente el absoluto, estaría destinado al fracaso, dice. Como las revoluciones, por cierto, bastante sombrío. Uno le dan ganas, después de leer esto, de irse a llorar. Eso es lo que dices en la página 88, ¿no? Tilda su dialéctica de intuitiva, por ejemplo, ¿no? Frente a esa reivindicación del denuedo del concepto, la lenta anábasis, encuentras aquí un momento intuitivo y dices que esta dialéctica intuitiva, en su explicación omniabarcante, hace imposible en Hegel las palabras tal vez y quizás. Estas críticas, como he dicho, surgen sobre todo en el contexto de contraponer la deconstrucción y la dialéctica, Derrida a Hegel, pero a mí me parece que, aun, digamos, sobre todo si las comparamos con otros puntos del libro y en general, quizá resultan un poco, tal vez, resultan un poco injustas con Hegel, ¿no? Y me gustaría explicar por qué lo pienso. Como ya he adelantado, historiográficamente estoy totalmente a favor, cómo no estarlo, después de, además de lo que tú has dicho y que suscribo totalmente sobre la enorme importancia de los estudios y las ediciones de Ripalda con respecto al joven Hegel, pero estoy totalmente de acuerdo con la voluntad que hay en el libro de romper la abstracta separación que hicieron Dilthey y Noll entre el joven Hegel y el Hegel maduro, o el Hegel de la lógica y el Hegel del amor, o el Hegel de la ciencia o el Hegel del amor, como tú los llamas, algo que es fundamental para el libro, hasta el punto de que Ripalda le dedica el epílogo, nada menos del libro, a esta cuestión de la no distinción entre los dos Hegel. Estoy totalmente a favor. Pero yo creo que sí hay que separar y distinguir muy claramente la fenomenología del espíritu del resto de obras de Hegel, por esto que he dicho. Porque es en esta obra, y solo en ella, en mi opinión, en la que Hegel cree haber consumado esa perfecta fusión subjetiva-objetiva y, por tanto, la cancelación del tiempo. Yo creo que es solo ahí donde Hegel se expone a este delirio, no solo el delirio báquico, sino un delirio en general, del que se arrepentirá posteriormente. En el resto de obras, como dice el propio Ripalda, y aquí cito un pasaje que para mí es fundamental, sobre todo si se lee despacio, dice Ripalda: Hegel, con su seguridad dialéctica, trató de reducir el azar. Trató, no consiguió. De reducir, no de eliminar. Él mismo, el propio Hegel, fue consciente del carácter abierto e inacabado de la ciencia de la lógica, de esa ranura de su obra por la que se colaba la muerte y su muerte, que es una idea con la que acaba el libro, con la que acaba nada más y nada menos que el epílogo, con esa idea de que por la ranura abierta de la ciencia de la lógica se cuela la muerte y la muerte de Hegel. Y es que en el libro hay una preferencia por la ciencia de la lógica frente a la fenomenología, yo esto lo veo claramente. En la página 71 se dice: la idea es la noción especulativa fundamental de Hegel, no el saber absoluto. En la página 154 se diferencia el acceso a lo absoluto con precisión sistemática, que sería propio de la fenomenología del espíritu, de la potencia divina de lo negativo en la ciencia de la lógica. Por no hablar de esos hermosísimos pasajes que dedica Ripalda a la aparición casi súbita del amor al comienzo de la lógica del concepto, y que son bellísimos, y esa capacidad que tiene el amor de desmontar el esquema sujeto-objeto que aún definía la estructura de la fenomenología del espíritu. Eso sí, hay un punto también que es un punto de discusión o de debate con Ripalda,
en el que eres inflexible contra Hegel. Eres durísimo, y es en el carácter teológico de la filosofía de Hegel, ¿no? Eres meridiano, cristalino, yo creo. Contra Zizek, fundamentalmente contra Zizek y su interpretación de un Hegel ateo. Pero claro, esa crítica a la interpretación zizekiana de un Hegel ateo te lleva, en mi opinión, como a pasarte de frenada o de rosca, y reivindicar el papel central de la religión, sobre todo a través de la interpretación, para ti crucial, fundamental, de la singularidad irrepetible de la figura de Jesucristo, esa singularidad para ti central, ¿no? En la fenomenología de la religión, en la filosofía de la religión y en otros lugares. Aquí, a mi entender, se olvida que, no solo biográficamente, sino también especulativamente, para Hegel el momento crucial no es, obviamente, el nacimiento de Cristo, ni siquiera es su pasión y su muerte, sino que es Pentecostés. Siempre fue la fiesta hegeliana por antonomasia, ¿no? Tras la muerte de Cristo, el Espíritu baja, se hace comunidad y vuelve verdaderas las palabras de Mateo en 18:20, cuando dice: cuando dos o más de vosotros estéis reunidos en mi nombre, yo estaré entre vosotros. En el sentido de que Dios, después de la muerte de Cristo, no es sino el entre, no es sino la relación, no es sino el vínculo de la comunidad, que constituye la comunidad, el amor, por volver a una palabra del joven Hegel, y no es nada fuera de esto. El propio Ripalda cita el que para mí es el pasaje clave de las lecciones de filosofía de la religión, cuando dice: el acontecimiento Cristo lo es para la comunidad. Y esto para mí significa que el acontecimiento Cristo se consuma y encuentra su verdad en la Gemeinde, en la comunidad, que para mí además en Hegel es cada vez menos religiosa y cada vez más política. Bien. Si conozco un poco a Berta y a Edgar, aunque no los he mirado, sé que en algunos momentos de mi intervención habrán hecho no estoy de acuerdo, tal, porque os conozco muy bien. Porque este Hegel abierto, que presenta un resto inasumible para el concepto, ya les veo, ¿no? Que presenta un resto inasumible para el concepto, la perspectiva que ve en los tres silogismos finales de la enciclopedia, un desfondamiento por el lado de la naturaleza, incluso la de un Hegel que subordina la religión a la política, como acabo de decir, puede ser criticado, y de hecho aquí están a mi lado, ¿no?, personas que en el contexto de este mismo seminario no han estado de acuerdo con esta interpretación, que es la interpretación de Hegel, por otro lado, que yo he recibido de Félix Duque, de mi maestro, que como sabéis ha hecho de la noción de resto en Hegel la noción fundamental, incluso en su último gran libro sobre Hegel en inglés, ese de Hegel Remnants, ¿no?, los restos de Hegel, pues la noción de resto es central para entender a Hegel y también la ciencia de la lógica. Entonces, claro, uno siempre se pregunta, bueno, pero si este Hegel del resto, este Hegel abierto, ¿y si no existe? ¿Y si Félix Duque y yo y muchos más nos lo hemos inventado, ¿no? ¿Y si es una visión forzada, incorrecta, un malentendido, ¿no?, que nosotros proyectamos sobre Hegel, ¿no?, proyectando una visión muy contemporánea sobre una filosofía, sobre unos textos que no tienen esa dimensión, que no tienen ese resto? Bueno, pues yo creo que el libro de Ripalda nos da, contra esta posible objeción, contra estos cabeceos reales o imaginarios de Edgar y de Berta, nos da una respuesta fenomenal. Y es la respuesta: ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Y esto dicho, repito, por el editor más exquisito de los escritos de juventud de Hegel, que hace palidecer el volumen 2 de los Gesammelte Werke a Jeschke y a toda su comunidad. El libro de Ripalda parece, este libro, una sesión de pinchadiscos, parece una discoteca, porque es una oda constante al remix, como constituyente de las tradiciones y, en concreto, en la página 133, la definición misma de cultura. Se define a la cultura como el remix. Yo no desdeño los remixes, de hecho los bailo con fruición, pero me gusta más otra palabra, que es la palabra traición, ¿no?, que en latín tiene la misma etimología que tradición. La palabra traditio es lo mismo, ¿no? Traición y tradición significan lo mismo, en el sentido de que la verdadera tradición consiste en un conjunto de autotraiciones,
de autonegaciones internas, provocadas justamente por la distancia temporal entre el traicionado y el que traiciona. Esa distancia temporal es la que posibilita esa continua traición que constituye las tradiciones. Por lo tanto, si esto es así, ser fieles al espíritu de la tradición implica traicionarla. Y no hay mayor traición al espíritu de la tradición que intentar preservarla en un tradicionalismo estéril e infructífero. Por supuesto, teniendo en cuenta que traicionar es muy difícil. Traicionar es muy difícil porque para traicionar algo, primero hay que conocerlo muy bien y segundo hay que amarlo. Solo se puede traicionar aquello que se conoce y aquello que se ama. Y por eso tú eres tan buen traidor, porque conoces y amas mejor que nadie, por ejemplo, a Hegel, ¿no? Hay un pasaje magnífico en la página 162 que para mí condensa esta idea de manera inmejorable. Dices, podemos mal entender a Hegel, con un mal entre paréntesis, que quiere decir malentender y a la vez entender, podemos malentender y entender a Hegel mejor de lo que él y sus discípulos se podían entender a sí mismos. Es más, no podemos leerlos como ellos se leían. Solo una presión institucional, una conjuración adversa también a ellos, puede inducir una imposible fidelidad a un tenor literal. Y en la página siguiente, en una nota, se habla elogiosamente de la radical infidelidad, y pones algunos ejemplos ahí, por ejemplo el de la teología de la liberación o el trasplante de la filosofía de Zubiri a América, ¿no? Como elogios de esa radical infidelidad que abre posibilidades. En la página 110 se reivindica a Marx frente al marxismo petrificado, pero yo voy a hacer un remix de esa cita y donde pone Marx voy a poner Hegel y donde pone marxismo voy a poner hegelianismo. Y la voy a leer así. Tras el desprestigio del Hegel petrificado en el hegelianismo establecido, vuelve su imagen rompedora, revolucionaria, justiciera, tal vez. Tal vez. Tal vez. Quizás. ¿Por qué no? Son palabras de tentación, de infidelidad, de traición. ¿Por qué no? Tal vez. ¿No? Quizás. Espero que de esta manera se haya explicado el título de mi ponencia y con esto termino, ¿no? Tenemos que hablar, démonos un tiempo. No solo es una invocación del Synphilosophein, ¿no? Con ese tenemos que hablar, del filosofar en común, de este diálogo que generosamente nuestros compañeros han abierto hoy. Tampoco es una invocación, no es solo una invocación de esa revolución de la demora o esa revolución de la lectura de la ciencia de la lógica como lenta anábasis, que sería la parte de démonos un tiempo, reconquistar el tiempo propio, reconquistar el tiempo improductivo, sino que también esta expresión, tenemos que hablar, démonos un tiempo, es también lo que se dice cuando se descubre una infidelidad en la pareja, cuando se descubre una traición. Tenemos que hablar, démonos un tiempo, te he pillado, ¿no? Y es que toda tradición filosófica, y desde luego nuestra relación con Hegel, no es otra cosa que eso, en mi opinión, una traición, entendiendo traición en el sentido específico a lo que me he referido antes, ¿no? Y por eso quería acabar dándole las gracias a Ripi, en este libro creo que poeta, además de filósofo, por regalarnos una oda lírica a la radical infidelidad. Muchas gracias.